Hola a todos, en este video quiero compartirles el mejor método que conozco para trabajar con piel sintética de tal manera de que la plantilla pues quede bien pegada, quede firme, que se pueda trabajar bien, que no se borre y también cómo limpiar la piel fácilmente mientras vamos tratando sobre la piel sintética. Hay diferentes tipos de grosores de piel, hay unas más delgadas que otras, hay diferentes tonos de piel sintética, hay unas que son como blancas, otras como marrón, etcétera. En este caso me gusta trabajar con una piel gruesa, que es más fácil de trabajar y no se rompe tan fácil. Lo primero que van a hacer es echarle talco para pies a la piel sintética, así como si fuera pues harina sobre una pizza. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a pegar el stencil de una mejor manera y que las líneas no se nos expandan y que este también se adhiera más fácil a la piel. Posteriormente vamos a aplicar el stencil, que sea pues una buena marca del mercado. En este caso estoy usando Proton, y esparcirlo bien por toda la piel sintética, que no queden pues en grumos y que tampoco quede muy poquito, que quede bien esparcido y una cantidad pues decente. Algo que pueden hacer si de pronto se excedieron mucho con el stencil, como estoy haciendo yo, con una toallita o un papel, quitar un poquito de exceso y seguir esparciendo, que quede bien por toda la piel sintética. Una vez tengamos lista la piel sintética con el stencil bien esparcido, procedemos a pegar la plantilla. En este caso pueden marcar algunas guías si quieren para centrarla donde quieren o simplemente puedes colocarla sobre la piel. Tratar siempre de pegarla de la mitad hacia los lados para que no se creen como burbujas en la piel, en la plantilla y pues que no se dañe el diseño. Y empezar a empezar a pegarla bien contra la piel sintética para que quede todo bien adherido. La parte del talco es muy importante porque cuando no aplicamos el talco, o eso me pasaba a mí antes, que directamente colocaba el stencil sobre la piel sintética y cuando quitaba la plantilla quedaban partes donde no quedaba pegado. Entonces ya con el talco, antes de colocar el stencil, queda súper bien cada detalle, cada línea, todo queda muy bien adherido. Ahorita nuevamente con una toallita, con un papel, pueden empezar a quitar un poquito de exceso del stencil, le dan como toquecitos a la plantilla para quitar pues el exceso y que no va a quedar ahí un exceso de stencil. Y luego con otro poquito de talco por encima, una pasadita para que vaya quedando más firme todavía. Después de esto lo que pueden hacer es dejar la plantilla secar por lo menos 2 horitas. Si la dejan más tiempo pues mejor. O también con un secador de cabello, pues con la parte de calor empiezan a pasar y a ventilarla para que se seque más rápido. Cuando han pasado ya por ahí 2 horas, ya la plantilla va a estar muy seca y va a ser muy difícil de borrarla. Entonces en ese punto ya se puede trabajar más fácil. Así que pues esta plantilla, que se ve un poquito más de cerca, súper bien pegada. Y ahorita les voy a mostrar para qué sirve el aceite de coco, qué función tiene en la piel sintética. Para que no desperdicien pues vitamina o crema, el aceite sirve para limpiar la piel. Digamos que pegaron la plantilla, entonces con el aceite la pueden borrar fácilmente para pegar otra plantilla y se limpia muy fácil y no mancha casi la piel sintética, queda como nueva. Igualmente cuando estén tatuando ya sobre la piel, cuando tengan tinta y quieran empezar a limpiar, con el aceite se limpia muy fácil la tinta. Si ustedes le hacen con jabón o con otro producto va a ser muy difícil de quitar. En cambio con el aceite se va a limpiar demasiado fácil. Esa sería la forma que conozco yo para trabajar sobre piel sintética. Si ustedes conocen otros métodos o algo que quieran aportar, en los comentarios lo pueden hacer.